A continuación, veremos la pantalla que utilizaremos para poder programar el flujo del paciente dentro de las estaciones de trabajo. En la primera opción que se muestra en la pantalla, la utilizaremos para poder consultar la historia clínica del paciente. En la segunda opción, la utilizaremos para poder configurar el flujo del paciente. La fecha y la hora de llegada que aparece en la pantalla es la fecha y hora en la cual el paciente se anuncia en la estación de trabajo. La fecha y hora de cita es la fecha y hora en la cual el paciente ha sido citado. La ubicación es la ubicación de la sede en la cual se está configurando el flujo de trabajo. El estado es un estado por defecto de la generación del flujo de trabajo. El comentario nos servirá para poder adicionar información importante del paciente. Generalmente es el comentario que aparece o que colocan en el logly. En pasos aparecen las estaciones de trabajo. Por ejemplo, aparecen los doctores que están atendiendo a los pacientes en un consultorio. Aparecen, por ejemplo, la estación del campo visual o la estación de cartas de garantía o la estación de counter. Es decir, todas las estaciones por la cual el paciente va a fluir, por la cual el paciente va a circular. Por ejemplo, si yo deseo que un paciente primero pase por optometría y luego por un consultorio, lo configuro en esta pantalla. Por ejemplo, configuro que el paciente va a pasar por optometría y que luego va a pasar por un doctor. Por ejemplo, el doctor Atalaya. Y también configuremos para que el paciente se dirija a farmacia. ¿Correcto? Los pasos o las estaciones que aparecen aquí son las estaciones por la cual el paciente va a circular. Por ejemplo, el paciente va a ir por optometría, luego va a ir donde Atalaya y finalmente va a terminar en farmacia. En el orden que aparece. Si yo coloco al doctor Atalaya como en el final del flujo, se lee de otra manera. El paciente va a pasar por optometría, luego por farmacia y luego por el doctor Atalaya. Es decir, el orden en la cual aparecen los pasos aquí es el orden en la cual el paciente va a circular. En la parte final aparecen 4 opciones. Cancelar para salir de la pantalla, guardar e iniciar flujo de trabajo, que es la opción que utilizaremos cuando se programa o cuando se configura el flujo del paciente la primera vez. ¿Correcto? En este caso, del ejemplo, el paciente va a pasar por primera vez el flujo de trabajo. Generalmente, los flujos son configurados por el área del counter, quienes definen el circuito del paciente. Pero una estación más adelante, como por ejemplo la estación de trabajo del doctor Atalaya, puede modificar el flujo agregando otros pasos adicionales. Pero en esta pantalla, por ser la primera vez, se da guardar e iniciar flujo de trabajo. ¿Correcto? En caso de que el paciente ya esté
circulando por la estación, por el flujo de trabajo, y deseamos agregar un paso adicional, por ejemplo, presupuestos, en estos casos, cuando ya esté iniciado el flujo de trabajo y agregamos presupuestos, le daremos guardar flujo de trabajo. En resumen, guardar e iniciar flujo de trabajo es el botón que utilizaremos cuando creamos por primera vez el flujo. Y el botón de guardar flujo de trabajo es cuando ya el flujo esté iniciado y agregamos pasos adicionales como lo hicimos con la actividad de presupuestos. Bueno, y ahora demos guardar e iniciar flujo de trabajo. Cuando damos guardar e iniciar flujo de trabajo, ya se le configuró dentro del flujo de trabajo.